Buen día, estimados patrones y dueños de negocios. Si tú eres dueño de una micro, pequeña o mediana empresa en México, sin duda, quédate para que analicemos juntos por qué los patrones hoy en día pierden demandas laborales, juicios laborales por la falta del contrato individual de trabajo. Sin duda es un tema bastante interesante y es por eso que vamos a iniciar el día de hoy este tema bastante controversial, de bastante interés patronal, ya que muchos patrones en México han perdido y siguen perdiendo juicios laborales por la falta de este documento esencial en todos y cada uno de los micro, pequeños y medianos negocios que operan actualmente en la República Mexicana. Primero que nada, debemos de analizar y conocer qué dice y qué establece el artículo 25 de la Ley del Trabajo. El artículo 25 es el numeral de la Ley del Trabajo, el cual establece claramente todas las condiciones de trabajo. Es el artículo donde señala qué requisitos debe de contener nuestro contrato individual de trabajo, ese documento donde se plasman las condiciones de trabajo, como el salario, el día de pago, obviamente los generales tanto del patrón como del trabajador, las funciones propias del puesto, los tipos de salario, los tipos de contrato, el tipo de contrato con el que se va a regir este contrato que se va a suscribir entre el patrón y el trabajador. Debe tener los beneficiarios. ¿Quién debe elaborar este documento? La Ley del Trabajo siempre ha señalado desde hace muchísimo tiempo que la carga patronal en México es patronal. ¿Qué quiere decir? Que el patrón es el obligado, debe de iniciar al momento de contratar los servicios de un trabajador. ¿Quién se considera trabajador en México? Toda aquella persona física que presta a otra un trabajo personal. Es por eso que la relación de trabajo debe de haber tres grandes elementos. Para que se dé una relación de trabajo debe existir un salario, debe existir una subordinación y debe de existir la prestación de un servicio. Habiendo estos tres elementos, definitivamente hay una relación de trabajo y por ende se debe de establecer un contrato de trabajo. Y es por eso que los patrones hoy en México a veces y en muchas ocasiones no tienen el conocimiento necesario de las últimas actualizaciones que se han venido implementando en la Ley del Trabajo, en las últimas reformas, y es por eso que debemos de estar atentos siempre en todo momento en las últimas actualizaciones para tener toda nuestra documentación en regla. Acaba de pasar no hace mucho tiempo que se acaba de reformar el artículo 76 y 78 de la Ley del Trabajo, que habla precisamente sobre las vacaciones y que se les denominó vacaciones dignas. A continuación te voy a presentar lo que brevemente y de manera muy general qué contiene un contrato individual de trabajo. Aquí vamos a señalar de manera muy general un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado. En tu pantalla tienes ahí las declaraciones del patrón, las declaraciones del trabajador. Obviamente viene el tipo de contrato y la justificación del tipo de contrato. Recordemos que el artículo 35 en la Ley del Trabajo establece que se puede implementar dependiendo del giro, la actividad patronal y el puesto. Obviamente se debe de implementar diferentes tipos de contrato. Hay contratos por tiempo determinado, hay contratos por tiempo por obra determinada, por temporada, con periodo de prueba, con periodo de capacitación, y dependiendo el tipo de puesto de trabajo, dependiendo el giro patronal y dependiendo las características propias del puesto a ocupar, definitivamente será el contrato más adecuado para implementar, ya que cada tipo de contrato tiene su documentación laboral complementaria y tiene su documentación que en caso de terminarse el contrato se requiere implementar cierta documentación adicional para cerrar plenamente esa relación de trabajo. Aquí tenemos también, aquí siguiendo en el tema del contrato individual de trabajo, pues tenemos
las diferentes cláusulas que se deben de establecer. Como les comenté inicialmente, viene la definición de las labores, las funciones, el lugar donde se va a prestar el trabajo, viene la jornada laboral, la duración del contrato, viene todo lo relativo al salario, tiempo extra, recibos de pago de salario, días de descanso semanal, los exámenes médicos, obviamente las vacaciones, aguinaldo, Infonacot, capacitación, seguro social. ¿De dónde emanan? Hay muchas obligaciones que implementamos en los contratos individuales de trabajo que no propiamente se establecen en el artículo 25, pero es importante conocer el artículo 132 de la Ley del Trabajo, porque, por ejemplo, que son las obligaciones patronales, y ahí establece claramente que como patrones y como obligados de la carga patronal en México, debemos de incluir en la documentación laboral pertinente, en este caso en el contrato individual de trabajo, debemos de implementar todas las obligaciones señaladas en el artículo 132. Si el artículo 25 de la Ley del Trabajo establece, y las demás condiciones que se establezcan en el puesto de trabajo o en el trabajo, definitivamente tenemos que implementar en el contrato todas aquellas obligaciones que por ley debemos de implementar para beneficiar al trabajador, y no porque lo tengamos que beneficiar obligatoriamente, en el sentido de que es un derecho laboral, son prestaciones laborales que son irrenunciables para él y que, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la Ley del Trabajo, no podemos violentar nosotros como patrones. También tenemos la cláusula de confidencialidad, es un tema bastante de actualidad, ya que muchos patrones lo solicitan en caso de el manejo de información, el manejo de marcas, el manejo de cuestiones administrativas, de cuestiones legales. Es importante tener el conocimiento siempre, que las personas que tienen este tipo de conocimiento, tener una cláusula que de alguna manera ponga en claro cuáles son las reglas del manejo de esa información. A continuación vamos a platicar de fondo por qué legalmente se pierde una demanda laboral por la falta de este contrato de trabajo. Recordemos que la carga patronal, como hemos venido platicando en el tema de hoy, la carga patronal es para los patrones. Todos aquellos que tengan, sea una persona física, sea una persona moral, tienen, y que tengan ese carácter de patrón, tienen la obligación de acatar la carga de la prueba. ¿Qué es la carga de la prueba? Que de acuerdo al artículo 26, fíjense que es un tema bastante interesante, porque muchos patrones hoy en día creen que porque tienen un negocio familiar, yo creo que el 90%, quizá más, de los negocios en México que ha llegado a ser grandes empresas han iniciado como un negocio familiar, y la contratación de personas familiares, como son hijos, sobrinos, nietos, hermanos, primos, etcétera, no nos excluye de que no les otorguemos estos derechos laborales para trabajadores. Es importante que conozcamos que la existencia de una relación consanguínea no nos exime de no pagarles o de no cubrirles los derechos laborales que, conforme a la Constitución, conforme a la Ley del Trabajo, tienen derechos y los cuales son irrenunciables. Es por eso que aquí vamos a analizar primeramente que nada el artículo 26 de la Ley del Trabajo, y el artículo 26 de la Ley del Trabajo se remonta a lo que estábamos señalando en el artículo 25. ¿Qué dice el artículo 25? Bueno, pues es donde se establecen todas las condiciones para elaborar o suscribir, estructurar un contrato de trabajo. Aquí el 26 dice que la falta del escrito a la que se refiere el artículo 24-25 no priva al trabajador de estos derechos. ¿Qué es lo que pasa? Muchos patrones piensan que al no existir, no tener los dados de alta en el seguro, no existir contrato laboral, definitivamente ellos llevan un paso adelante, porque ¿cómo les van a acreditar que son sus trabajadores? Recuerden que un trabajador nada más necesita conocer su domicilio, no es necesario ni siquiera que conozca el nombre de su patrón, que sepa
sepa las funciones, obviamente, y que acredite la relación laboral. La relación laboral la puede acreditar con testigos, proveedores, clientes, etcétera. Y ojo con eso, porque en su momento uno de los temas bastante, también vamos a ver más adelante un tema, muchos abogados lamentablemente se aprovechan de la inexperiencia por parte patronal, y es por eso que a veces se inflan las demandas, y es por eso que ponen prestaciones como cuestiones salariales muy superiores a las que realmente percibía el trabajador. Por eso es una obligación, es más que una obligación, es tener los elementos nosotros como patrones de defendernos, para que en caso de que nos topemos una demanda que esté llena de mentiras y que esté muy inflada, imagínense la indemnización constitucional de 90 días si mi trabajador ganaba 250 pesos diarios y ponen que ganaba 2.500 pesos diarios. Imagínense que a lo mejor ustedes están pensando que van a percibir una demanda o les va a llegar una demanda de 100,000 pesos y les llega una demanda de 1,000,000 de pesos. Es bastante preocupante el no tener conciencia y no tomar las medidas necesarias para protegernos como patrones. Aquí viene el 784. El 784 es un artículo que desde hace mucho tiempo yo lo señalo en las conferencias, en los cursos, porque aquí hablamos de tribunal. Estamos hablando del tribunal laboral, que es el que actualmente, ahora con la entrada en vigor de estos nuevos centros de conciliación, de estos nuevos procedimientos laborales, de estos nuevos juicios laborales en cómo se van a llevar el tribunal, estamos hablando del tribunal laboral, dice eximirá de la carga de la prueba. O sea, le dice el trabajador, tú no tienes que presentar nada, y cuando por este medio estés en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto, a petición del trabajador o de considerar lo necesario, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tiene la obligación legal de conservar en la empresa. Bajo el apercibimiento de que no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia en la fecha, antigüedad, faltas de asistencia, causas de rescisión, terminación de la relación laboral, constancia de haber dado por escrito al trabajador ante el tribunal de la fecha y causa del despido, el contrato de trabajo, jornada de trabajo, pagos de días de descanso obligatorios, disfrute y pago de vacaciones, pago de la prima dominical, vacacional y antigüedad, monto y pago del salario, pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, incorporación de las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Imagínense nada más la gran responsabilidad patronal. Imagínate, no tienes contrato prácticamente y estás tronadísimo ante una demanda y ya te metieron un gol que puede llegar a ser millonario nada más por la falta de este documento, porque el contrato individual de trabajo pues es el documento donde prácticamente plasmamos lo más importante de la relación de trabajo. ¿Qué dice? Aparte, el artículo 804 de la Ley del Trabajo dice: el patrón tiene la obligación de conservar y de exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan, y volvemos a lo mismo: contratos individuales de trabajo, listas de raya, nómina, controles de asistencia, comprobantes, los demás que señalen las leyes. Nos vuelve a poner la obligación, y es por eso que viene, esa es la diferencia en tener un asesor o una asistencia legal de un abogado que tenga conocimientos. Y es por eso siempre la recomendación: cuando tú tienes una situación real, si quieres realmente subir de nivel tu negocio, quieres minimizar los riesgos laborales, quieres evitar demandas laborales, quieres evitar conflictos, o sea, hay muchas cosas que se pueden prevenir aplicando una estructura de prevención de blindaje laboral, pero definitivamente tienes que tener toda la documentación, toda la capacitación, todo el coacheo, toda la asistencia para aplicar de manera correcta. Una cosa es hacer el documento y otra cosa muy diferente es aplicar el documento. Si tú no sabes aplicar el documento, no sabes correlacionarlo con los demás documentos, porque en un momento el manejo de las relaciones laborales definitivamente sí requiere cierto expertise, cierto conocimiento,
para que al momento que se presenta una demanda laboral, imagínense nada más, se presenta un robo, un fraude, tenemos empleos problemáticos, esa cotidianidad de contingencias que se presentan día a día, definitivamente hacen la diferencia entre ganar o perder una rescisión laboral, ganar o perder un despido injustificado, justificado. Entonces es por eso muy importante. Con esto yo creo que estamos terminando el tema del día de hoy. Los invito a que conozcan nuestras redes sociales, los invitamos a que se unan a nuestro canal y definitivamente a que sean parte de Laboralty. Muchas gracias.